A Mara en un ratito nomás, Mara Gómez. Yo te tengo que confesar, mientras se conecta Mara, que soy amiga de Diana, es mi compañera vecina de camarín. Somos vecinas y la verdad que es un placer. Gracias por la invitación, porque qué mejor que hablar desde nuestras propias voces, ¿no, Ornella? Me parece que es la instancia en la que toma resonancia y somos caja de resonancia, sobre todo para lo que va a venir después, Cata. Y eso no hay que perderlo de radar. Por ahí mucha gente no es consciente de que hoy, allá, en casa, hay un chico, una chica, una niña, un adolescente que nos está mirando y que a lo mejor la está pasando mal en algún punto de nuestro país. Que sepan que vamos a hacer todo lo mejor para dejar un buen piso. Ahora, Diana, eso te iba a decir, hay un piso distinto, ya hay un piso distinto, ¿no? Hay un paso que se dio, que antes no se daba, estaban invisibilizadas, y me parece que esto ha tomado por lo menos un envión bastante importante en los últimos días, ¿no? Las leyes escritas nos enmarcan una legislación que nos protege en un punto. Ornella sabe muy bien de qué se trata todo esto, la compañera, porque hay todo un trabajo detrás. Las cosas no son porque sí. Hay un trabajo de militancia, de activismo de años. Hoy se ve plasmado. Entonces no podemos perder ese registro. Entender de que la lucha es colectiva y que salimos todas juntas en este camino. Se marcó un hito, la ley de cupo laboral trans salió, pero no porque sí, por todo el trabajo previo. Entonces, hoy esto trasciende e incluso somos modelo para el mundo y somos una vanguardia en reconocimiento de derechos. Esto no hay que perderlo. Está el camino colectivo y yo siempre digo también el camino individual, ¿no? Ahí quería entrar, Diana, porque ahora vamos a hablar del camino colectivo, pero también quiero hablar de sus caminos individuales. Vos te emocionaste transmitiendo, sos conductora del noticiero central de la televisión pública cuando salió la ley, te emocionaste, pero yo te quería preguntar qué pensabas vos en el camino que has recorrido desde chica hasta hoy, qué sentiste cuando te pensabas a vos creciendo, creciendo también en los medios, haciéndote un lugar hasta que salió la ley. En el momento que anuncié la noticia? Y si te pensaste en vos y todo el camino que vos te fuiste armando en los medios de comunicación y en tu vida, digamos, en tu vida personal. Todo eso me pasó en microsegundos, lo quiero comentar. Porque de hecho, quiero contar esto, porque se viralizó esto de cómo lo presentamos y demás en el noticiero con los compañeros de Televisión Pública Noticias. En ese momento caí unos minutos después, porque estaba con el chip de conducir, ustedes saben lo que es esto del productor en la cuca y qué bueno. Entonces estaba en el rol del trabajo. Cuando mi compañero Alfredo Simón me dice, Diana, salió la ley, caí un poquito después. ¿Por qué? Porque ahí es donde dimensiono y se me movió el piso, pero también estaba en esta cosa, como me gusta ser como muy responsable con el trabajo. No quería emocionarme, te digo, hice un esfuerzo enorme para no llorar, para no quebrarme. Y entonces en ese juego es cuando luego caigo de a poco, veo a las compañeras y ahí fue un cimbronazo, hice un esfuerzo enorme para no llorar. De hecho, no nombré a todas las compañeras que estaban, se me pasó Daniela Ruiz en ese momento, que la conozco también, pero son muchas, Ornella, Marlene, estaban tantas. Y en ese momento de nervios me vi hacia atrás y dije... Por eso se siente un poco en el suspiro, ¿no? Salió. Y ese salió... ¿A quién se lo dijiste? Me remontaba al pasado. ¿A qué Diana se lo dijiste cuando dijiste salió? Mira, hace poco en una nota que di hace unos días me recordé lo que me pasó a los 6 o 7 años, que agarré unos papelitos del almacén de mi papá. Y tendría 6, 7 años, yo no sabía lo que significaba una elección presidencial y menos una legislativa, por ejemplo. Pero percibía que a través de las elecciones se podía hacer algún cambio. Algo percibía en esa mente de 6 o 7 años. No sé qué me llevó a agarrar unos piloncitos de papel que a mi papá se los robé del almacén, que lo usaba para poner precios de los productos. Y empecé a escribir con lápiz negro, vote por la paz. No sé por qué qué me llevó a escribir. Ese momento. ¿Saben qué hice? Escribí muchos papelitos, junté un peloncito, me subí al techo de casa en la hora de la siesta, que es cuando nos mandamos las travesuras, y había viento, y lo tiré al viento y veía cómo se iban los papelitos volando. Ahora, usted seguramente ¿Y qué pensabas con esos papelitos? No sé. Supongo que tiene que ver con el espíritu que creo que muchas trans tenemos, ¿no? Esto de, perdón que me emociono,
Pero esto de buscar la justicia, ¿no? De buscar las cosas que tenemos que hacer bien, porque hay mucha gente que la está pasando mal y hoy en día a mí me importa ese niño, ese adolescente que está en su casa tal vez en una piecita, viendo que no puede, o con el miedo del exterior, porque está en un pueblo, en una ciudad, en una provincia, en donde el microclima es otro, en donde le gritan, perdón, lo voy a decir, puto de mierda, o traba de mierda, o esto, o aquello, o el bullying, y digo, que sepan que ahora tienen un país más justo, que tienen una ley que las va a proteger, leyes que los van a proteger, y que estamos unidas las personas trans en este gran colectivo porque queremos un país mejor. Ahora, Diana... Ornella lo sabe perfectamente, el camino de la política articula también con el camino del activismo. Yo no participo en política, pero sí el grito también es político, ¿no? Terminamos siendo en realidad todos políticos. El que dice que es apolítico no sabe. Diana, déjame preguntarle a Ornella, me quiero ir mucho más atrás de lo que estás contando, ¿no? De alguna manera vos también te fuiste para atrás, pero han sufrido discriminación, bullying. Quiero arrancar por el núcleo familiar. ¿Hubo contención ahí? ¿Hubo rechazo? Empiezo por vos, Ornella. Sí, en mi caso, buenas noches a todos. En mi caso sí hubo contención. Tengo una familia maravillosa, una familia presente, tanto mis abuelos como mis tíes y mis viejos también, así como mis hermanos y últimamente hasta sobrines. Pero no es la realidad de todas nosotras, por eso... En el momento que presentamos la Ley de Identidad de Género, si bien hoy estamos conmemorando el Día del Orgullo, debemos de recordar que hay más de 70 países en el mundo que aún criminalizan e incluso con penas de muerte la orientación sexual y la identidad de género. En nuestro país es muy importante marcar eso, porque hay muchos discursos de odio que acá también están en la Argentina y pero en otros más países allá pasa del discurso eso. de odio, hay un sector de la sociedad, afortunadamente, que se construyó en una verdadera democracia. Yo era torturada en el año 1995 por la policía de Tucumán con 18 años, el segundo día que me puse un vestido. Hoy las pibas de 18 años de la población trans hablan de política. Hoy las pibas de 18 años de la población trans piden el cupo laboral. Hoy las pibas de 18 años de la población trans están en las escuelas. Y cuando vos eras una piba, ¿qué corría pasaba? de la policía para no estar 30, 60, 90, 120 días presa por ser trans. Mi familia, esa familia presente, me había preparado para un estereotipo de sociedad que era una farsa, que no existía. Las condenas sociales que vivimos las personas trans desde, como contaba recién Diana, ella a los 6 años, a mí a los 4 años, cuando la señorita maestra del primer jardín del Instituto Santo Tomás de Aquino le dice a mis viejos que yo era normal, que no quería jugar al fútbol, que prefería estar sentada en la casita de muñecas y que tendría que iniciar terapia. Allí mis viejos fueron estafados por un psicólogo durante 2 años, en donde me hacían sacar puntas a un lápiz e ir poniendo en cajas, y de esa manera se cobraban la terapia que, la verdad, acá están los resultados. Y hoy en asados o cenas o almuerzos nos remontamos al 80 con mis viejos, 81, y vemos cómo los estafaron. Lamentablemente, en esa época no había educación sexual integral. Lamentablemente, habíamos tenido un Estado que solo había constituido leyes de encarcelamiento para la población trans que venían de la época de Onganí, que los pudimos derogar recién con el presidente Néstor Kirchner, amparadas en lo que fue el decreto presidencial del Plan Nacional contra la Discriminación, con lo cual obtuvimos diversas legislaciones. Ornella, déjame presentar que ahora si le incorporamos a Mara Gómez, primera futbolista en debutar en primera, la tenemos ahí conectada, la estamos saludando. ¿Cómo estás, Mara? Buenas noches. Hola, Mara. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un placer poder estar acá. Bien, bueno, te introducimos a la charla. Estás en un ámbito, me imagino yo, que es el fútbol, que no te ha sido demasiado sencillo, ¿no? ¿Sufriste discriminación, bullying en ese ámbito?
Sí, la verdad que ya el hecho de pertenecer al colectivo lleva a estas cuestiones de discriminación, de exclusión, de obstáculos, un montón de adversidades por ser libre, ¿no? Una persona totalmente libre. Y pertenecer dentro de un ambiente como lo es el fútbol, tan machista, donde siempre se consideró que el fútbol solamente lo podía practicar el hombre, la verdad que es muy difícil poder transitarlo, pero siempre digo que no es imposible. Y hoy en día, digamos, más allá de las conquistas y los avances, bueno, la ley esta que salió la semana pasada es un gran avance, pero cualquiera de las tres que me quiera contar las deudas que hay todavía con la comunidad trans. A ver, por ejemplo, vos, Diana. Bueno, son varias. Hemos dado grandes pasos, pero a mí me gusta decir siempre esto de... Me gusta, en realidad digo gusta por una cuestión de creo que es lo correcto, ¿no? Remarcar lo que falta, pero no porque me guste, sino porque dar presencia y dar cuenta de las cosas que todavía faltan. Se me ocurre pensar, hoy durante el día, entre tantas actividades que hago, estaba pensando en un momento qué tópicos por ahí quería tocar, ¿no? Hoy en el programa, como para simplificar y para que sean lo más relevante. En un momento se me cruza una imagen, digo... bueno, podemos hablar de Mara, que está en el deporte, Ornella en la política, compañeras que comienzan a ocupar lugares. Pero digo, hay como todavía terrenos en donde parece que son impensados para las personas trans. Por ejemplo. ¿Sabés qué se me ocurrió pensar? Yo quiero ver compañeras trans en todos los ámbitos. Durante años nos han estigmatizado desde la medicina, por ejemplo, desde la psicología, desde la psiquiatría. Bueno, quiero ver compañeras trans psiquiatras, psicólogas. Cargos jerárquicos en empresas. Cargos jerárquicos en empresas, claro, también. Cata, entonces, ahí es cuando va a haber una real naturalización de nuestras identidades, porque hasta el momento todavía hay leyes no escritas, esto quería decir también. Una cosa es la legislación y otra cosa son las leyes que están en nuestro consciente colectivo, en donde la cultura, el mandato y el estereotipo de una sociedad marca reglas y normas. La genitalidad no tiene que ver con la identidad de género, por ejemplo. Eso es algo que tenemos que aprender. Diana, no afecta la inteligencia que podemos tener y las capacidades, nuestra orientación sexual o identidad de género, que son dos cosas distintas. Entonces, hay todavía mucho por aprender. La misma mujer biológica o cis sigue peleando por lugares en donde todavía son negados. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos? ¿Por qué tuvo que ser necesario poner sobre la mesa la equidad de género en los medios de comunicación, por ejemplo? Porque la mayoría de los roles estaban históricamente o siguen siendo ocupados por la mayor parte por varones. Y esto no es ir en contra del varón o del hombre, es una cuestión de buscar igualdad. Ayúdame, y la igualdad Diana, se va a ver cuando sea realmente tangible y concreta, no solamente en palabras. Ayúdame con un dato Sí, por que me supuesto. impactó, que es la expectativa de vida de las personas trans, que leía por ahí que eran 35 o 40 años. ¿Esto es así? Sí, de 35 a 40 años, esto lo venimos diciendo siempre porque tiene lógicamente una coyuntura y un concepto alrededor, no es porque sí. A ver, hay que escuchar a Mara que habló poquito, se nos va Sí, el tiempo. Mara, perdón. No, la sumamos a esto que estás diciendo vos, Diana, de que por qué pensás que la expectativa de una persona trans de vida es de 35 a 40 años, que la verdad es terrible el dato. Uno lo naturaliza, pero es terrible. Las diversas condenas sociales que hemos vivido en nuestro país nos han llevado a tener esa expectativa de vida. Primero lo que comentaba recién, la condena educacional, que se traduce a la condena familiar, luego de un Estado represor que nos encarcelaba, hace que tengamos esa expectativa Pero de vida. la que escuchaba Mara en el sentido de que también es otra, tenemos como varias generaciones acá y cada una además tiene sus propias vivencias de cómo lo vivís vos y qué pensás sobre esto. Bueno, yo creo que hoy por hoy en nuestro país estamos bastante evolucionados y evolucionadas en cuestiones de derechos y la verdad que esto de poder tener una ley de identidad de género, un cupo laboral trans, hace que la esperanza o la expectativa de vida pueda seguir creciendo, ¿no? Y que un montón de generaciones de las que van a venir más adelante no tengan que sufrir lo que hoy en la actualidad sufrimos el colectivo por no ser incluidas dentro de los diferentes ámbitos sociales y mucho menos que tengan que sufrir lo que han sufrido las generaciones pasadas, como Ornella, como
como todas otras compañeras. Entonces, saber qué importante que es poder empezar con estas políticas de inclusión para que nuestro colectivo no tenga que sufrir tanta exclusión, tanta violencia. Saber que hoy una detención de la fuerza ya no puede ser arbitrada como lo era antes por una condición sexual o una identidad de género. Entonces, qué importante es que nuestro país y que nuestro Estado esté presente y que nos esté apoyando en cuestiones de leyes, ¿no? Hoy el rol, obviamente, desde lo personal es poder transmitir un mensaje a la sociedad, de poder cambiar, de poder empatizar y sensibilizar a todas las personas y hacer de este mundo algo no binario, ¿no? Que la genitalidad quede por afuera de las condiciones, por fuera de la pertenencia, de la inclusión, y la verdad que acá lo que tiene que valer es la persona, el amor y los sentimientos, y eso todo a través del respeto. Ornella, ¿qué te pasa cuando escuchás a Mara, que es de otra generación, y lo que vos viviste y todas las luchas que diste, digamos, en tu vida? Que es el fruto de las luchas organizadas. Yo no creo en las personas sueltas. Yo me hice en una organización social, soy actual funcionaria del gobierno nacional y tuvo que ver con la lucha organizada. Lo que hoy vive Mara, lo que hoy vive Diana y tantas otras compañeras, y con tantos otros que estamos en deuda, porque también hay que decir que el cupo laboral trans es para un sector minoritario de la población trans. Por eso estamos desde el 2015 impulsando la Ley Integral Trans, que es un paquete de leyes que le garantiza derechos a edades tempranas y también para las adultas mayores, porque hoy queremos derribar esa barrera cultural que nos imposibilita superar la expectativa de vida a los 35 años. Y cuando la superemos, ¿en qué condiciones vamos a estar siendo adultas mayores? No, además, una sociedad igualitaria es ni siquiera pensar en cupos, es que Por salga eso, solo, que cualquiera... La voluntad política se traduce a presupuesto. Hay presupuesto y voluntad política. Si no hay presupuesto, no hay voluntad política. Y afortunadamente, este gobierno tiene la voluntad política de incluirnos y que la agenda que tenemos en la calle, las militantes, y que circunstancialmente estamos ocupando lugar en el gobierno, es para dar respuesta a los últimos de la fila. Ornella, Diana y Mara, se nos acaba el tiempo. En 10 segundos, Diana, contame de tu vestido, pues me dijiste, este vestido tiene un sentido y quiero que lo cuentes. Sí, pero no quiero caer en lo frívolo, ¿no? Pero le mando un saludo a Jorge Sandoval, que es el diseñador que me vistió. Elegimos el rosado porque históricamente se estigmatizó a la comunidad gay cuando hablábamos de la peste rosa. Muchos recordarán que eso se empezó a romper desde hace años, pero hay que machacar con esto. Elegí también el color por la tierra, ¿no? Argentina, mi tierra, la que amo mi país, y creo que formamos vanguardia y vamos a hacer un espejo, y espero, y un eco para la región, que todavía falta mucho por hacer en la región, en América Latina y en el mundo. Cuidar el producto, cuidar la imagen, cuidar también el concepto alrededor nuestro, también implica dejarle un mensaje a quien nos ve, respeto al público y a aquellos chicas y chicas que hoy están pensando en un futuro mejor y que pueden estudiar una carrera, que sepan que se puede. El aprendizaje lo vamos haciendo todos como sociedad. Gracias. Falta mucho, pero estamos encaminados. Gracias, Diana. Gracias, Ornella. Y gracias, Mara, también por participar en este fuego, amigo. Muy interesante. Seguramente podemos profundizar. Hay muchos temas más que no abordamos y que seguramente también van a querer compartir con nosotros. Van a tener que volver a Fuego Amigo. Cuando ustedes quieran. Cuando quieran. Bueno, pequeño corte y mucho más Fuego Amigo.